Sublime gracia del Señor. Bueno, vamos a continuar con la clase de premembresía, pero vamos a hacer una oración, ¿listo? Padre Santo, te damos gracias por el regalo de poder estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, por el clima que nos has regalado, porque es necesario que la tierra pues sea irrigada para que pueda dar su fruto. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos que están aquí presentes, también por los que por alguna razón tuvieron que salir. Yo te pido que seas tú, Señor, en esta mañana bendiciendo a tu pueblo, hablando a nuestras vidas, edificándonos, llevándonos a un conocimiento mayor de la persona de Jesucristo y su obra. Bendice a tu pueblo, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, seguimos con nuestra serie de enseñanzas sobre la teología del pacto, que es uno de nuestros distintivos. Esto no lo estamos estudiando porque no haya nada mejor que hacer en la vida. Es un distintivo de la reforma, es decir, que lamentablemente pues hay hermanos y predicadores que pues no creen en este distintivo y pues no podríamos llamarlos reformados, ¿sí? No por eso dejan de ser nuestros hermanos, ni son enemigos, ni son anticristos, ni son hijos del diablo, pero ya en este punto pues los caminos se van separando un poco, ¿sí? Porque hay teólogos que aunque aceptan las 5 solas de la Reforma y aceptan las doctrinas de la gracia, no son teólogos del pacto, son dispensacionalistas o son postmilenialistas. Entonces ya pues ya allí ya vamos como haciendo una distinción mayor. Y este es un dogma de la fe reformada. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esta doctrina nosotros interpretamos la escritura. Es un lente que nos ponemos para interpretar toda la revelación de Dios. Y de eso depende, pues también, vuelvo y lo repito, nuestra interpretación de la Biblia. Entonces, si una persona no tiene este lente, sino que cada vez que lee Israel en la Biblia piensa que es el pueblo judío, pues se va a alejar de la interpretación que para nosotros es correcta, cuando nosotros a través de esta doctrina aprendemos que la Biblia se interpreta a sí misma y que la historia de la redención no gira en torno a la nación de Israel, sino a Jesucristo y su obra de redención, al pacto que el Señor hizo con su pueblo, los creyentes. Entonces, cuando la Biblia dice Israel, no siempre es la nación judía. Y el Nuevo Testamento no lo interpreta correctamente y nos dice, no, Israel son los creyentes. El Israel de Dios, ya no hay dos pueblos. Jesús derribó la pared intermedia, como dice Efesios. Entonces, bueno, ya hemos hablado de el pacto de obras, que es el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto del Edén. Ahora vamos a hablar del pacto de redención. Y se conoce como pacto de redención, se conoce como pacto eterno, consejo de redención, consejo intratrinitario de redención, como ustedes lo quieran llamar. El punto es que es un pacto que se llevó a cabo en la eternidad. En la eternidad. ¿Cuándo? Pues no sé. No sé porque en la eternidad no existía el tiempo. Entonces, como mi cerebro no va para más, pues no les puedo decir cuándo se hizo. Lo que sé, según la Biblia, es que se hizo antes de la creación del universo. ¿Sí? Si se puede cuantificar el tiempo, porque el tiempo no existía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a leer Hebreos 13, versículos 20 y 21. Es un texto que ya hemos citado en ocasiones anteriores. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Ya lo hemos citado con anterioridad. Hebreos 13, versículos 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Este solo versículo debería ser una evidencia suficiente de que Dios hizo un pacto eterno. Y este versículo por sí solo debería derribar todos los argumentos dispensacionalistas, porque ellos dicen, no hay pactos. Lo que hay son 7 dispensaciones, 7 periodos de prueba de Dios con la raza humana. Entonces Dios lo que hizo fue lo que hace uno cuando está aprendiendo a hacer algo, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿sí o no? Cuando uno no sabe arreglar un aparato, va y ve un video en YouTube y empieza, bueno, yo soy inteligente, empieza. Pero a veces no queda bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a desarmar y otra vez. Y bueno, ahora sí funciona. ¡Pum! Le empezó a fallar otra cosa. Bueno, pues algo quedó mal. Vamos a ver otra vez. Y volvamos y lo desarmamos y otra vez. Y los dispensacionalistas consideran que lo que Dios está haciendo con la raza humana es eso, prueba y error. Prueba y error. Entonces Dios probó con Adán en el Edén, el hombre la embarró, pecó contra Dios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro periodo de prueba diferente, que no tiene nada que ver con este, ¿sí? Que se va a llamar la dispensación de la conciencia. ¿Sí? Y así 7 dispensaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero aquí el autor a los Hebreos nos dice que hay un pacto eterno, es decir, las implicaciones de la palabra eterno no está en el tiempo, fuera del tiempo, eterno, no fue hecho aquí, no fue hecho ni siquiera en Génesis capítulo 1, fue antes de todas las cosas, pacto eterno. Y dice el autor que con base en ese pacto eterno es que nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Él resucita de los muertos al Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. O sea que Dios tuvo un plan en la eternidad y salva a su pueblo con base en ese plan. No en sí, el hombre pasa la prueba, y si no, pues inventémonos otra prueba y error, prueba y error. Y ya cuando Dios se cansó de probar con el pueblo de Israel, entonces vamos a probar con los gentiles, hasta que el pueblo de Israel otra vez venga a mí. Y allí el reloj de Dios se va a empezar a andar otra vez y toda esa cantidad de enseñanzas. No, acá dice que hay un pacto eterno. William Shedd, teólogo, dice lo siguiente, cito: aunque esta distinción entre el pacto de redención y el pacto de gracia tiene a su favor declaraciones bíblicas, no quiere decir que haya 2 pactos separados independientes, contradictorios al pacto de obras. El pacto de gracia y el de redención son 2 modos o fases de un mismo pacto evangélico de misericordia. Es decir, aquí no estamos haciendo lo que hacen los dispensacionalistas de separar, de dividir, no. Hay una distinción que hay que hacer, porque el pacto de redención no es el mismo pacto de gracia, ni es el mismo pacto de obras, son pactos diferentes, pero todos hacen parte de un mismo pacto evangélico de misericordia. Son fases, son fases. Así como cuando nuestra hermana Marora va a coser una camisa, y entonces hay una fase de ¿qué? De diseño. Ahí saca los moldecitos y tal, y yo no sé cómo se hace eso, ¿cierto? Podría tener una idea, pero se hace los moldes, diseña la camisa, y después ¿qué hace? Agarra la telita y corta conforme. ¿Conforme a qué? A lo que se le viene a la cabeza, no, conforme al diseño. Son procesos diferentes, pero hacen parte de un mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Hacer la camisa. ¿Y después qué hace? Después de que tiene la camisa cortada, se sienta a coser la camisa. Y ya cuando la camisa está lista, ya hizo la camisa, ya finalizó el proceso. Esos son fases del proceso de desarrollo, de elaboración de una camisa o de confección. Dios tiene 3 fases.
en la redención del hombre. Todas pertenecen al mismo pacto de misericordia, pero hay que diferenciarlas. No es lo mismo hacer los moldes que cortar la tela, no es lo mismo, pero hacen parte del mismo proceso, están íntimamente ligados, de manera que yo no puedo cortar la tela sin un molde, ¿sí o no? ¿Y cómo voy a coser la camisa si no tengo la tela cortada? Imposible, estaría loco yo, si me siento coser 2 metros de tela sin cortarla, a no ser que hacer una cortina, pero una camisa no. Se distingue entonces entre el pacto de redención, esta es otra cita de Luis Berkhoff, el comentarista de su libro de Teología Sistemática. Se distingue entre el pacto de redención o pactum salutis entre el Padre y el Hijo y, basado en este, el pacto de gracia entre Dios y el elegido o el pecador elegido. ¿Por qué? Porque el pacto de redención es el diseño, es el plan, son los moldes de la camisa que vamos a coser. Dios planeó la salvación del hombre, la diseñó. ¿Cuándo? No en el tiempo, antes del tiempo, porque Dios es un ser inmutable. Si Él diseñara la salvación del hombre en el tiempo, no sería inmutable. Sería un Dios reactivo. Reaccionó a la caída del hombre, que de hecho eso es lo que enseñan implícitamente los dispensacionalistas. No, es que el hombre cayó, entonces Dios tuvo que prometer un Salvador. El pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces Dios tuvo que sacar unas de la manga, el plan B. Vea, yo me cansé de escuchar lo del plan B cuando yo estaba en la iglesia tradicional, la iglesia bautista general y en la iglesia pentecostal. El plan B de Dios. No, no es ningún plan B, Dios solo tiene un plan. Solo hay un plan. Y Él lo diseñó desde la eternidad. Vamos a definir qué es el pacto de redención. Es el pacto establecido en la eternidad entre el Padre, quien asigna al Hijo para ser el redentor de los elegidos y le manda que cumpla las condiciones para la redención de estos. Y el Hijo, quien voluntariamente acepta cumplir estas condiciones. Y el Espíritu, quien voluntariamente aplica la obra del Hijo a los elegidos. Me gustaría pensar que esto no hay que explicarlo, porque se ha hablado mucho de eso y se menciona mucho. Dios ordena la salvación. El Hijo obedece a Dios y ejecuta la salvación. Y el Espíritu Santo aplica la redención obtenida por Cristo para nosotros, la aplica en el tiempo, lo que ya conocemos como regeneración o el llamado irresistible de Dios. Y allí en la eternidad vemos ese pacto, ese consejo intratrinitario. Eso para que lo podamos entender, porque pues no quiero desbaratar esto, pero la realidad es que eso no es así. No es así porque el consejo es una conversación entre las 3 personas de la Trinidad. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo conversa Dios? ¿Cómo conversó Dios? ¿Necesita Dios conversar? Esto es un lenguaje condescendiente de Dios para revelarnos, darnos tan siquiera un destello de su gloria para que medio podamos acariciar la superficie insondable de la sabiduría y el conocimiento de Dios y podamos medio entender algo. Entonces Dios se rebaja a nuestro nivel y nos dice, hubo un pacto, los 3 conversamos, pero para que podamos tan siquiera entender algo de lo que sucedió allí. No podríamos, porque ¿cómo puede el hombre entender la mente de Dios? Dice el apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 11. ¿Cómo puede el hombre entender la mente de Dios? Imposible. Entonces Dios nos habla con balbuceos. Que podamos entender que en algún momento, en realidad no existía el momento, no existía el tiempo fue creado después, en algún momento el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo conversaron. ¿Cuándo? Pues no sabemos porque eso fue hecho en la eternidad, ¿sí? Pero esto es para que lo podamos entender.
El pacto de redención es único. El pacto de redención tiene características peculiares. Ya hemos explicado que los pactos, ¿cierto?, que Dios hace a lo largo de la historia son pactos unilaterales, es decir, no son acuerdos, son imposiciones. Y que los traductores le designaron la palabra sunteque a los pactos o a los acuerdos bilaterales, pero designaron una palabra, diateque o diateque, para el pacto de Dios, que es una imposición. No es un acuerdo entre dos partes, es una imposición de una parte a otra. ¿Sí? Un testamento, dice el autor a los Hebreos. Es una imposición. Pero entonces este pacto tiene una característica peculiar, que no es una imposición, es un acuerdo. Porque las tres personas de la Trinidad son iguales. Son iguales, allí no hay imposición. Entonces la primera característica peculiar de este pacto es que es un acuerdo multilateral entre personas iguales. En los pactos de Dios con el hombre no son así, porque el hombre como dice nuestra confesión, hay una distancia tan grande entre Dios y el hombre que para el hombre le sería imposible relacionarse con Dios. Entonces Dios desciende e impone un pacto para relacionarse con el hombre. Aquí no lo hay, porque el hombre, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. No hay imposición, ahí es un acuerdo, hay una armonía. ¿Y cuál es la otra característica peculiar? Que no es hecho en el tiempo, fue hecho ¿cuándo? En la eternidad. ¿Sí? Pero pues vamos ahorita a avanzar hacia los textos de la Biblia, vamos a ver otro poquitico de definición. El pacto de redención es un pacto entre el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el propósito de ¿qué? De redimir a los elegidos. De redimir a los elegidos. ¿Cuál es el propósito del pacto de redención? Glorificar a Dios. Pero ¿cómo va a glorificarse Dios a sí mismo? Salvando a un pueblo. Y como dice Romanos 9, sobre ese pueblo muestra ¿qué? Su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Y a otro, a los reprobados, su justicia, su ira, su santidad. Y entonces Dios se glorifica en unos y se glorifica en otros, ¿cierto? Pero en el acuerdo se plantea es cómo va Dios a salvar a esos elegidos. El Padre le dio al Hijo a aquellos que Él eligió salvar y le mandó que efectuara la salvación de ellos a través de su vida obediente y muerte expiatoria como el segundo Adán. Porque el primer Adán no era más que un anticipo, un tipo de Jesucristo. Adán tenía una responsabilidad delante de Dios. Si pasaba esa prueba, se introduciría en él en la vida eterna, y no solamente él, sino sus representados. Él era la cabeza federal de un pacto, pero Adán falló. Y Jesucristo, como el segundo Adán, Romanos capítulo 5, él sí pasó la prueba y ahora él se hace acreedor a las promesas de Dios, y no solo él, sino sus representados, el pueblo, los elegidos que Dios le entregó. También le prometió al Hijo una recompensa al completar su obra. ¿Cuál es la recompensa que el Padre le prometió a Jesús? Nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, la novia de Jesucristo. Esa es la recompensa. Yo me miro al espejo y digo, valiente recompensa, gracias al Señor. Nosotros no vamos a llegar allá como somos hoy. Tenemos que crecer cada día y cuando Cristo venga seremos transformados, redimidos completamente del pecado y de sus consecuencias. Y ahora sí allá seremos lo que debemos ser. Esa es la esposa del Cordero, la recompensa de Dios a su Hijo Jesucristo. Entonces miren que Jesús sí tuvo que ganarse la recompensa. La que no ganó Adán, la ganó el Hijo de Dios. El Hijo aceptó el regalo del Padre, estuvo de acuerdo con las condiciones de este pacto y se sometió a la voluntad del Padre. Ya vamos a ver el argumento bíblico. El Espíritu Santo prometió aplicar los beneficios ganados por el Hijo a los elegidos y unirlos al Hijo para siempre. Por tanto, decimos que el pacto de redención es un pacto intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ordena la salvación,
le promete al hijo una recompensa, el hijo acuerda obedecer y recibir esa recompensa, porque él también podría haber dicho, humanamente hablando, no, pero algo mejor, ¿cierto? Él recibe la recompensa y el Espíritu Santo promete aplicar la obra de Cristo a los elegidos del Padre, que le entregaría a Jesucristo, que Cristo ganaría con su obra. Argumento bíblico. Vamos a ver algunos textos de la Biblia, del Antiguo Testamento en primer lugar. Después vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento. Y después vamos a hablar de la naturaleza eterna del pacto. La semana que viene, si Dios nos lo permite, vamos a abordar hay más textos en el Antiguo Testamento, obviamente, pero los vamos a estudiar en un apartado diferente para ver cómo esos textos del Antiguo Testamento que hablan de un pacto son explicados en el Nuevo Testamento. Es decir, vamos a ver la correspondencia entre esos textos, como algunos textos como el Salmo 110, como Isaías 53, son explicados en el Nuevo Testamento. El Salmo 40 en el Nuevo Testamento son explicados. Pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver Dios lo mediante dentro de 8 días. Hoy vamos a limitarnos a ver los textos del Antiguo que hablan de un pacto, textos del Nuevo que hablan de un pacto y cómo ese pacto tiene una naturaleza eterna basado en pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a los textos. Isaías, textos del Antiguo Testamento, textos, yo les coloqué textos pactuales, que hablan de un pacto, pero sean textos del pacto eterno, como ustedes quieran llamarlo. Isaías 42:6, vamos a Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré, ¿cómo? Por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahí está el Padre hablando con el Hijo. Esto no es para nosotros, es un texto mesiánico. Dios el Padre diciéndole al Hijo, yo te pondré a ti por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Tenaz, cierto? Bueno, en el versículo 7 ya habla del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, para que habla a los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y eso tenemos una correspondencia con Isaías 35, con Lucas capítulo 4, cuando el Señor se presenta en Nazaret y dice, esta palabra se está cumpliendo hoy delante de vosotros. Y ellos, en lugar de abrazarlo, lo que hicieron fue pretendieron matarlo tirándole por un despeñadero, de no ser que por el Señor Jesús, por la providencia de Dios, porque aún no era su tiempo, se escabulle en medio de ellos y se les vuela, ¿cierto? Isaías 49:8, Isaías capítulo 49, versículo 8. Otro pasaje mesiánico, no es para nosotros. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, otra vez, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esto es un pasaje que habla de Jesús, no es para nosotros. No, es que tú tienes que orar porque el Señor dice, en tiempo aceptable te oí. No, eso no es lo que enseña el texto. El texto está hablando de la conversación del Padre con su Hijo Jesucristo. Te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. Pero aquí está hablando claramente de que Dios hizo un pacto con su Hijo, ¿sí o no? ¿O hay alguna duda? Ahí está claro. El que no lo quiere ver es porque sencillamente tiene prejuicios teológicos y viene con sus prejuicios a la Escritura. Pero si nosotros somos fieles a la Escritura y somos humildes, vamos a ver allí que Dios hizo un pacto con su Hijo y lo dio por pacto a su pueblo escogido. ¿Hay más textos? Sí, hay más textos. Los vamos a ver en el próximo apartado para ver cómo el Nuevo Testamento nos explica esos textos. No los vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver la semana que viene. Ahora, algunos textos
pactuales del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estos dan la idea de Jesucristo como llevando a cabo una obra que le ha sido encomendada. Juan capítulo 5, por favor. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 30, dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está denominando a sí mismo como un enviado del Padre. ¿Cuándo lo envió el Padre entonces? El Padre lo envía a Él. Yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no hago las cosas por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a capítulo 6, versículos 38 al 40. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aquí ya Jesús es más claro y más contundente, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Jesús está diciendo aquí, el Padre me envió y me dio algo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Dios le dio una misión a su Hijo Jesucristo y le prometió una recompensa. Todo lo que me diere, no pierda yo nada. Allí vemos cómo el Señor le da una encomienda a su Hijo Jesucristo, con el fin de que Él cumpla la labor para la cual el Señor lo envió. Y vamos ahora a la oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17, versículos 4 al... Uy, ese sí está largo. Juan 17, del 4 al 12. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Del 4. Sí, me fui un poquito más atrás. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Dios le dio al Hijo una obra. ¿Para qué? ¿Para que la dejara a medias? ¿Para que la dejara a nuestra despensa? No, para que la concluyera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, acá Jesús nos está diciendo, el Señor le dio una obra para que la hiciese. Él terminó la obra, ahora Dios le va a dar la recompensa. Esa recompensa era de Dios, Dios se la ha entregado al Hijo. La pregunta es, ¿cuándo se los dio? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios le dijo, hijo, si tú haces esto, te voy a dar esto otro? Hijo, este es el trabajo. Como cuando una persona busca trabajo en una empresa y la persona lo primero que pregunta es, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cierto? No dice, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Cuánto me pagan? No, uno debería preguntar, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tú haces esto, te voy a dar esto otro. Y Jesús dice, ya lo hice, he terminado la obra, he acabado la obra que me diste. Y he guardado los que tú me diste, tuyos eran y me los diste. Eso es un lenguaje pactual. Está hablando de una conversación entre Jesús y el Padre. Está hablando de que Dios le prometió algo al Hijo. ¿Cuándo se lo prometió? ¿Cuándo se lo prometió? La pregunta. Romanos 5, 12 al 21. ¿Sí estoy viendo bien, cierto? Romanos 5, del 12. Uy, está largo.
Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura el que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, aún darnos mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, ahí no habla de pacto, ¿cómo que no? Un helado, iba a decir una teta, para el que diga dónde está el pacto allí, hermano Javier. Así democráticamente, no mentira. Vemos allí la representación federal de Adán, que está representando a quién, a la humanidad caída, ¿cierto? A la humanidad. Y vemos cómo Cristo es representante o cabeza federal del pueblo de Dios, de los justos, de los que habrían de creer en Él. ¿No lo habían visto así? Este capítulo de Romanos 5 tiene un lenguaje pactual. Adán representa a la humanidad y Jesús representa al pueblo de Dios. Representación federal. Federalismo, cabeza federal. Adán, cabeza federal de la humanidad. Jesús, cabeza federal de la iglesia, de los creyentes. Eso es un lenguaje pactual. Y no estamos forzando el texto. Porque una de las distinciones de la teología del pacto es que hay una cabeza federal, que es la que entra en pacto con Dios y es la que gana los favores o recibe las consecuencias no solo para él, sino para sus representados. ¿Sí? Primera a los Corintios 15, 22. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 22. De todas maneras, anoten los textos, los leen en casa para que salgan de cualquier duda. Primero a los Corintios 15, 22, y nos habla exactamente lo mismo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tenemos dos cabezas de dos pactos diferentes, Jesús y Adán. Ahí están claros. Ahora bien, esto para que no quede duda que la Biblia habla de un pacto, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vuelvo les digo, hay más textos del Antiguo, pero no los vamos a ver hoy. Quiero que los veamos a la luz del Nuevo Testamento. Cómo los autores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo, lo que se llama correspondencia. Cómo ellos interpretan el Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver estos textos y dejamos hasta ahí. Naturaleza eterna del pacto. No solamente que hubo un pacto, sino que ese pacto es eterno. Efesios capítulo 1, versículo 4, si ustedes han leído Efesios 1, es un texto o es un pasaje de la Biblia sumamente pactual. Sumamente pactual. Y ahora que estamos viendo la teología del pacto, alguien puede decir, oiga, sí, yo no lo había visto, pero ahí se ve, es un pacto. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en el cuando, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Hubo una elección de Dios antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos antes y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo, porque Cristo ganó la adopción para nosotros con su expiación. La adopción es un beneficio de la expiación. La redención es un beneficio de la expiación. La justificación es un beneficio de la expiación. La santificación es un beneficio de la expiación. Y la expiación es la muerte sustitutiva de una víctima inocente que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios. Cristo nos compró con su sangre y recibimos el beneficio de ser adoptados como hijos de Dios. No hay que hacer marañas, no hay que hacer acrobacias con el texto. Solamente hay que penetrar en el texto y vemos que allí claramente un pacto de Dios con su Hijo Jesucristo. 3:11, Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y la palabra propósito eterno quiere decir su plan de salvación. La palabra propósito allí es el plan de Dios, conforme al plan eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús. La salvación fue planeada. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que hubo algo, un plan, un diseño, un consejo, un acuerdo que se llevó a cabo, en, si podemos decirlo así, en algún momento de la eternidad. Algo sucedió en la eternidad que Dios hizo y con base en eso ha desarrollado la historia de la redención o la historia humana. Es decir, Dios no reacciona como los dispensacionalistas creen o enseñan. No, Dios no reacciona, Dios no puede reaccionar. Dios no es como yo, que por ejemplo está haciendo calor, entonces agarro el pañuelo y me limpio el sudor porque es una reacción al calor. Dios no reacciona porque a Él no hay nada que lo mueva, Él es inmutable. Entonces Dios no puede actuar de acuerdo a las circunstancias de la historia, porque se dejaría de ser inmutable. Él actúa de acuerdo a su plan eterno. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. O sea, Dios no mueve un dedo si eso no está dentro de su plan eterno. Y en el tiempo, entonces es la relaciona con su creación, ¿sí? Lo que se llama inmanencia. Él se relaciona con su creación a través de su providencia. Interviene en la creación, pero esas intervenciones no son arbitrarias, esas intervenciones no son llevadas por pasiones. No, Él interviene porque así lo planeó, porque es su voluntad. Cuando Dios hace algo, lo hace porque Él lo planeó en la eternidad y es su voluntad. Nunca Dios hace algo que no quiera hacer. Y lo que Él quiso hacer, ya lo determinó en la eternidad, en su decreto eterno. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ajá. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Nos escogió cuándo? Desde el principio. Desde el principio nos escogió el Señor. No fue como dicen los arminianos, en el momento en que yo recibo a Jesucristo, entonces Dios me escoge. No tiene sentido. Porque entonces no sería yo Dios escogiéndome a mí, sino yo escogiendo a Dios. Él nos escoge a nosotros. ¿Cuándo? Aquí en el tiempo, no, fuera del tiempo, porque vuelvo y lo repito, si nos escogiera en el tiempo, en la creación, estaría reaccionando a alguna acción nuestra, a algo que hicimos. Yo te escojo porque tú me caes bien, yo te escojo porque tú diste el primer paso, como no es que tú tienes que dar el primer paso, no, yo te escogí, punto.
con amor eterno te he amado. Te escogí en la eternidad. Punto. Y no solamente nos escogió, nos atrajo con su Espíritu Santo a través de un llamamiento irresistible. Nos atrae a Él. De manera que podemos asegurar, como dice la Biblia, que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y pues el apóstol Juan nos lo dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, que nadie salga aquí pensando que hizo algo para ser salvo. No, eso fue planeado en la eternidad. Segunda a Timoteo 1:9, este es un texto más conocido que el que acabamos de leer. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda a Timoteo 1:9. ¿Ya lo tienen? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? De los tiempos, de los siglos. Esto es el lenguaje de eternidad. Antes de los tiempos de los siglos, antes de esta era presente, antes de la creación, antes de que el tiempo y la materia existieran, tiempo, materia y espacio, son dimensiones creadas por Dios. Antes de todo eso, Dios ya nos había dado su gracia en Cristo Jesús. Porque Él es la cabeza del pacto, es el representante. Por eso también decimos que fuera de Cristo no hay salvación, porque Él es el mediador. Fuera de Cristo no hay salvación, y esa salvación, esa gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Y tenemos otros dos, Santiago 2:5, Santiago capítulo 2, versículo 5, Santiago capítulo 2, versículo 5, nos dice: Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dice, no ha elegido Dios. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Acaso Dios no ha elegido para que sean ricos en fe y herederos? ¿Cómo somos herederos nosotros? Porque Cristo ganó nuestra herencia. Porque esa es la promesa de Dios. Si tú obedeces Jesús, bueno, Jesús no, porque no se llamaba Jesús en ese momento. Si tú obedeces Hijo, vas a tener esta herencia. Y la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Él. Lo que Dios le prometió al Hijo nos lo va a dar a nosotros. Tiene que ver mucho con la predicación. Cristo va a reinar y nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Pero dice que Dios eligió a esas personas. Y para finalizar, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y con esto concluimos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos. Otra vez está la palabra elección allí. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué fuimos? Elegidos. ¿Según qué? El conocimiento previo de Dios, pero el conocimiento intelectual no, el conocimiento relacional, el conocimiento íntimo, como cuando la Biblia dice, Adán conoció a su mujer. Dios nos conoció en la eternidad. Es decir, para Dios, y esto no es fácil de entender, ni siquiera yo creo que nadie lo ha entendido, yo lo entiendo. Para Dios nosotros en la eternidad ya éramos sus hijos, ya nos conocía. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible eso, Señor? Porque eso fue hecho en la eternidad. Y ahora lo que ha hecho Dios en la historia es desarrollar su plan de salvación.
Y podemos usar una ilustración muy pobre para, sin tan siquiera medio entender esto. Cuando una persona va a construir una casa, compra el lote y hace unos planos y puede decir, ya tengo la casa. Ya tengo la casa. Las personas que hacen planos, sean planos eléctricos, planos arquitectónicos, planos de redes, uno hace un plano y uno dice, ya tengo el cableado. Y a ver pues, ¿dónde están los cables? Por ningún lado, mírelo, aquí están en el plano. Uno lo ponían a hacer planos de redes, los cableados, y uno ya presentaba el plano. Ah, miren dónde están, ahí están, mírenlos, ahí, profe, ahí están los cables. Y por aquí, y aquí conecta, pero tengo el plano. Y yo puedo decir que tengo ya el cableado y la red lista, pero no la tengo. ¿Por qué? Pero está allí diseñada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar y llevar a cabo ese proyecto. Y Dios en la eternidad hizo el plano, hizo el diseño, y en el marco de la historia ha ido desarrollando ese proyecto. Y ese proyecto se va a terminar, esa casa va a estar lista cuando Cristo venga por segunda vez. Ha ido desarrollando ese proyecto a lo largo de los siglos. Por eso para Dios, el Señor dice en su palabra, lo leímos en Juan 17, Señor, de los que tú me diste, no se perdió ninguno. Fuimos salvos en la eternidad por Jesucristo. La gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos de los siglos, no fue ahorita. Pero ahora Dios está desarrollando su plan, llamando a pecadores al arrepentimiento, trayéndolos con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, trayéndolos a través de su gracia irresistible, hasta que se complete el número de sus elegidos, hasta que la casa esté terminada. Y cuando la casa esté terminada, pues colorín colorado, este cuento se habrá acabado. Pero ese plan fue diseñado en la eternidad, antes de la creación, antes de los tiempos de los siglos. Y eso nos tiene que dar a nosotros un fortísimo consuelo. La salvación no depende de ti ni de mí. Ahora entramos a la parte pastoral. No depende de ti ni de mí, depende de Dios. Mi santificación depende de Dios y de mí. Sí, la santificación. No, porque el Señor dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo me ocupo en mi salvación, pero porque Dios así lo ha decretado, porque Dios así lo diseñó. Miren el amor de Dios tan grande. Eso es un amor muy grande. Elegir criaturas pecadoras para hacerlos sus hijos, sacrificando a su Hijo Jesucristo. Y no solamente vemos el amor de Dios, vemos el amor de Cristo, porque y eso tal vez es un apartado que vamos a ver más adelante. Obedeció voluntariamente. Cristo nos amó también a nosotros. No fue que Cristo murió de mala gana obedeciendo al Padre, así como nosotros a veces hacemos caso, no, a la brava. No, Él obedeció de buena voluntad para comprarnos y hacernos sus hijos. ¿Todo por qué? Por el amor eterno del Padre. Amén. Vamos a orar entonces. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria, Señor, por esa bendición tan maravillosa. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de tu pueblo si hubieras dejado la salvación en manos nuestras? Yo sé que el qué sería no existe, pero nosotros humanamente pensamos así. ¿Qué sería de mí, Señor, si no me hubieras elegido? ¿Qué sería de mí si no me hubieras amado en la eternidad? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí para salvarme? Pecado, inmundicia, malos deseos, malos pensamientos, infidelidad, deshonra, podredumbre,
rebeldía. ¿Qué fue lo que viste, Señor, en tu pueblo? Tú viste lo que ibas a hacer con tu pueblo. Tú viste a Jesucristo. Viste la obra de Jesús en la cruz, ganando la salvación para nosotros, imputándonos su justicia y su vida santa, de manera que podemos decir, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y si eso no hubiera sido así, nadie sería salvo. Gracias a Dios por la esperanza que nos das. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, a los que están débiles. Ayúdanos en los momentos de dudas, en los momentos de tentación, a corresponder esa salvación con una vida agradable delante de ti. Ayúdanos a crecer, a madurar, a honrarte. Como dices tú, sed santos porque yo soy santo, Señor. Que nuestra vida sea un sacrificio agradable delante de tus ojos. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Su